Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Lady Ortega del Ministerio Casa de Bendición y en esta mañana compartiré la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Reciba la palabra que viene de parte del Señor en este día. Estaremos hablando bajo el tema enraizados en Cristo. Y es momento para compartir en el libro de Colosenses, en su capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Leía una entrevista que hacía un escritor para un periódico a un granjero sobre los efectos del tiempo reciente en los cultivos con los que él trabajaba. La lluvia abundante del momento y las cosechas de maíz, de soya del granjero estaban altas, estaban hermosas. El granjero expresaba que su cultivo en este momento era vulnerable. Esa declaración sorprende al periodista. Él había planeado enfocar su artículo en la buena cosecha que se esperaba, en la prosperidad económica que le atraería a la ciudad lo que estaba sucediendo en los campos. El granjero continuó hablando. Hasta una sequía corta tendría efectos devastadores. El periodista dice: ¿por qué? El reportero, el granjero, le explica que mientras vemos la lluvia frecuentemente como un beneficio, durante tiempos de lluvia las plantas no se ven obligadas a empujar sus raíces a lo profundo en busca de agua. Las raíces permanecen cerca de la superficie, dejan a las plantas sin preparación para la sequía. Su cultivo también corría peligro de vientos fuertes y tormentosos, de nuevo debido a la estructura de las raíces superficiales. Un viento fuerte le haría perder la cosecha en unos pocos minutos. Lo que había costado un tiempo, en corto tiempo podía perderse. Como cristianos hemos tenido buenos tiempos. Hemos tenido tiempo de abundancia, tiempo de reuniones congregacionales donde hay cultos de alabanza y de adoración en el que nos sentimos cerca de la presencia del Señor. Sin embargo, también vienen tiempos difíciles, que a pesar de haber tenido tiempo de enseñanzas bíblicas profundas, tiempos de reuniones congregacionales, de actividades, sin embargo, llegan tiempos también de estrés en la vida de las personas. Esos mismos creyentes que estuvieron gozosos, deleitándose en el Señor, también se desaniman y creen que en los tiempos difíciles Dios se ha alejado de ellos. ¿Por qué sucede? Sus raíces nunca crecieron a profundidad. Raíces que se mantuvieron en la superficie, con las lluvias abundantes, con los deleites en las cosas que benefician a nuestra carne, a nuestras emociones. Su vida espiritual no está fuerte en la superficie. Son sobre todo vulnerables a los fuertes vientos, a la adversidad, al calor, al estrés. Solo las raíces que crecen profundas en Dios nos ayudan a soportar los tiempos difíciles.
Las raíces entonces cumplen un evidente rol como ancla y soporte del mecanismo de desarrollo aéreo de las plantas. Es una función crítica de absorber agua y nutrientes, absorben minerales, pero asimismo las raíces son esenciales en muchas especies de plantas como órganos de acumulación de nutrientes de reserva, lo que le permitirán a la planta brotar en una siguiente temporada. También producen fitohormonas, por ejemplo, la citoquinina, que es una señal hormonal que sube a estimular el crecimiento de los órganos de la parte aérea de la planta. Entonces, podemos hablar que hay diferentes tipos de raíces y las raíces van a hacer según su forma. Pueden ser raíces primarias, raíces fasciculadas, raíces napiformes y hay otros tipos de raíces según la forma. Según la dirección del crecimiento de la planta, hay raíces adventicias, raíces acuáticas, chupadoras, aéreas de almacenamiento. Según el anclaje que dan a la planta, entonces podemos tener raíces contractibles, raíces púlcreas, también llamadas zancos, y las raíces epífitas. Quisiera decir que en el Salmo 1, del versículo 1 al 3, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero quisiera ir al verso 3 que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué interesante. Hemos visto lo que son las raíces, la función que cumplen. Pero el varón bienaventurado es como árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces, hago una comparación. Las raíces proveen anclaje, soporte, resistencia, obtención de alimentos, agua en tiempos difíciles, pero también ante vientos huracanados, ante aguas turbulentas y busca agua en épocas de sequía. Usualmente, cuando hablamos de la raíz, hablamos en sentido figurado, pero aquí quisiera comparar la vida del cristiano y su fundamento con una raíz. A Judá se le prometieron nuevas raíces después de la cautividad que había en el pueblo. Nuevas raíces. ¿Qué sucede cuando el árbol no tiene raíz? ¿Qué va a suceder? La respuesta me la podría dar un agrónomo, me la podría dar alguien que estudie agroforesta, pero en el libro de Marcos, en el capítulo 4, me da esta respuesta a mi pregunta, y dice: sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó en el camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Y aquí voy en el verso 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, por no tener raíz, se secaron. Podría ser una analogía importante. ¿Qué sucedió con Judá? En Segunda de Reyes, capítulo 19:30, y en Isaías 37:31, ambos hacen explican sobre Judá, y lo hacen de una palabra muy similar, de una forma muy similar. Y lo que
hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, dice Segundo de Reyes. Y dice Isaías 37:31, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. El libro de Romanos, el autor utiliza lo que expresa Isaías y dice en Romanos 15:12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Oye, interesante esta palabra. Están esperando que la raíz de David, de Judá, brote. ¿Quién era la raíz de Judá? Jesús era la raíz de Judá. Y el capítulo 11 de Isaías, hay una palabra interesantísima. El título es El retoño de Isaí, y dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá lo que oiga decir. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 11 de Isaías, y en el verso 10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Hermosa palabra. El Mesías había de venir de una raíz inesperada. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías. Subió como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca, dice en Isaías 53:2. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Pero dice como raíz de tierra seca. Y ahí me interesa saber qué sucede en la raíz de tierra seca. Y pensando en mi país, en República Dominicana, las zonas de vida de este país, que son las unidades climáticas naturales, que combinan el tipo de bosque que tenemos, el suelo, la pluviometría, que son las lluvias. Ustedes saben, en algunas partes del país tenemos clima de bosque seco, húmedo, bosque en transición, que pasan de húmedo a seco, de seco a húmedo. Y en esos lugares de tierra seca nos encontramos con unos árboles interesantísimos. Nos encontramos el cambrón, la vallahonda, el limoncillo, el guatapanal, la baitoa, la caoba. Son árboles de tierra seca. Pero si vemos esos árboles, son árboles fuertes, grandes, con sus hojas verdes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las raíces de tierra seca son raíces profundas. Estos árboles tienen raíces profundas, raíces que llegan al manto acuífero y encuentran las aguas profundas en tiempo de sequía. Pero no solo eso, también tienen raíces superficiales que absorben los nutrientes, alimentan a las plantas. O sea que ellos aprovechan en tiempo de abundancia de agua, el árbol acapara las que están en la superficie, pero en tiempo de necesidad de agua se van a lo profundo y adquieren los nutrientes que requieren. La raíz, que es Cristo, brotó y se arraigó en la tierra que vino a salvar. Raíz de tierra seca. Poco a poco el tallo de esa semilla que estaba muerta en tierra árida fue brotando, dando hojas y frutos hermosos de salvación. La raíz
que surge de las semillas que mueren en corazones áridos y sedientos de las lluvias de Dios. Es la raíz de la fe de Abraham, hecha promesa, la que trae salvación a todos los confines de la tierra. Si un corazón recibe la salvación en la fe de Jesucristo, tendrá la raíz de vida y salud que fructificará a vida eterna. Y en la parábola del sembrador leímos unos versículos. Las raíces no se desarrollan sobre o entre las piedras. La fuente de vida espiritual está en las raíces del árbol. Y le preguntaba a alguien y le decía, dime qué representa la raíz para el árbol. Y él me dijo, es la vida del árbol, es el cerebro del árbol. La vida del árbol está en sus raíces. Y hay una palabra hermosa en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 19 y 23 y 24. Nos dice, pues si algunas de las ramas fueron despegadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Hermosa palabra. Hemos sido injertados en Cristo. Hemos sido injertados, siendo nosotros olivos silvestre, hemos sido injertados en un lugar para ser parte de la planta y poder adquirir la rica savia que es Cristo. Las ramas dirán, dice el verso 19, fueron despejadas para que yo fuese injertado, y aún ellos, verso 23, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Hemos sido injertados en Cristo. En el libro de San Juan capítulo 15 versos 5 al 7 dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, como creyente, para poder tener vida abundante, necesitamos estar adheridos a Cristo. Él es la vid. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos ramas injertadas en Cristo. Y hay que permanecer en la palabra. Es tiempo entonces de enraizarnos en Cristo. Leímos al inicio el libro de Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Recibimos a Cristo. Las personas le abren su corazón al Señor. Pero hay unos pasos importantes según el libro de Colosenses capítulo 6. Y es que debemos estar arraigados profundamente en Cristo. La superficialidad, la vida sedentaria en Cristo no beneficia al creyente.
Un creyente requiere de una vida devocional dedicada al Señor. Que así como dedicamos nuestros esfuerzos a nuestro trabajo, a nuestra vida en familia, a nuestra persona, también debemos nosotros arraigarnos profundamente al Señor, con una vida devocional dedicada, atendiendo al estudio de la palabra, a la profundización en la palabra, a la oración, a la meditación en el Señor. Una vida que sea ejemplo no solo a los creyentes, sino a los que están a nuestro alrededor. Una vida dedicada, reconociendo que estamos injertados en Cristo. Entonces nuestra vida ha de ser diferente, porque seremos el reflejo de la gloria de Dios a los otros que no conocen al Señor. Los tiempos actuales, donde las estructuras sociales han sido sacudidas, y si analizamos cuál de las estructuras de la sociedad en este tiempo no ha sido sacudida, bueno, vamos a tener dificultad para encontrar cuál no ha tenido un movimiento que nunca tuvo en toda su vida. No importa que la sociedad haya vivido tiempos de guerra, tiempos de crisis, el movimiento que se ha dado hoy en día a nivel mundial ha sido un movimiento que ha sacudido las economías, ha sacudido las relaciones sociales cercanas. Las relaciones entre las personas han estado tambaleadas en este tiempo de una manera cual nunca habían sido sacudidas. Es en un tiempo en que un abrazo supone un riesgo, en que un contacto, una cercanía. Habíamos sido sacudido un poco por los medios de comunicación social, porque estábamos viviendo un tiempo, o aún lo estamos viviendo, en que los abrazos y los besos son más virtuales que cercanos. Familias que tienen poco contacto, mirándose de frente, dándose un abrazo caluroso, tocando el hombro y diciendo: ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi esposa? Amigo, tenía tanto tiempo que no te daba este abrazo. Ya habían sido sacudidos, porque las personas felicitan con un emoji, felicitan con una palabra, envían bizcochos virtuales. Entonces ya teníamos todo un proceso, pero ahora un virus afectó la confianza en la gente. Generó inseguridad en la sociedad. Sembró el temor en las relaciones interpersonales. No sabemos quién en este tiempo nos va a contagiar. Sus efectos han sido peores, a mi parecer, que la Guerra Fría. Por lo tanto, en un tiempo de movilización social, en que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas, en que el caos en muchos países ha conmocionado de manera tal que ha tenido efectos fuertes en todas las estructuras de la sociedad. En un momento en que hay protocolos para tú reunirte a rendir culto al Señor, y metros de distancia, y protocolos de entrada y de salida. Eso es bueno, tenemos que someternos a las estructuras. Pero es un tiempo en que tenemos que tener raíces profundas en la palabra. Necesitamos una vida de dependencia de Dios. Es el tiempo de que se fortalezca la iglesia en casa. Si nunca habías compartido la palabra con tus hijos, te habías sentado a leer, a interpretar la palabra, a escuchar las opiniones de tu familia respecto a lo que Dios te está enseñando en ese momento, es tiempo de nosotros fortalecer la iglesia en casa.
Ya no es tiempo de nosotros estar deambulando en nuestras propias opiniones, en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio conocimiento. Es tiempo de fortalecernos en la fe, en el conocimiento de Dios, de una vida de total dependencia de Él, que en nuestra propia opinión, en la confianza en Él. Y esta será la fortaleza de nuestras raíces. Si en este tiempo te has sentido débil, que mueres, te has sentido como raíz superficial, te has sentido que necesitas la gente porque viviste una vida alimentándote en los cultos congregacionales, pero no tuviste una relación profunda con Dios en los secretos de tu habitación. Una vida centrada en la palabra, una vida centrada en el conocimiento de Dios y en escuchar su voz en los momentos en que tú estás solo. Es tiempo de que nosotros hagamos un autoanálisis y examinemos nuestra vida espiritual. Le digamos: Señor, yo necesito tener raíces profundas, porque han venido vientos fuertes que me han sacudido y me han tambaleado y me siento desfallecer. Señor, yo necesito estar injertado a ti. Ponme lo que sea para que mi injerto sea fuerte y que yo pueda tomar de la savia tuya, de la savia del buen olivo, para permanecer en Cristo. Es tiempo de vivir una vida apegada a Él, a sus propósitos, y conocer cuál es la voluntad de Dios en este tiempo para mi vida. Porque necesitamos estar enraizados en Cristo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Oremos al Señor para que el Señor nos fortalezca. En tiempos difíciles debemos estar anclados en la raíz que es Cristo. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Yo bendigo a cada persona que está viendo este video. Yo bendigo su vida, su familia. Yo bendigo la obra de sus manos y declaro el bien tuyo sobre ellos. Y que tú abres su entendimiento espiritual para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad tuya para su vida, para su generación, para su familia, para lo que hace? Yo lo bendigo en tu nombre y declaro que en el nombre de Jesús sus raíces se fortalecen en la palabra. Se fortalecen en ti, que eres nuestro anclaje seguro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has estado con nosotros, guardándonos de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y pasen feliz resto del día.